Quien quiera criar al niño, que lo pague por su cuenta, dije. La frase salió lo suficientemente fuerte como para que todo el bufete de abogados quedara en silencio. Incluso el abogado de mi exmarido levantó la vista, como si no pudiera creer que la mujer que había estado sentada, callada, aceptando todo durante los últimos 3 años de matrimonio, se atreviera a decir algo así. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Mi nombre es Clara y tengo 34 años. Este es el primer año en el que decidí dejar de ser la buena persona a los ojos de los demás y empezar a ser justa conmigo misma. Frente a mí estaba Ethan, mi exmarido, el hombre con el que alguna vez pensé pasar el resto de mi vida. Estaba sentado con las piernas cruzadas, completamente aburrido, como si nuestro divorcio fuera un trámite insignificante que solo tenía que firmar antes de salir corriendo a asuntos más importantes. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Solo molestia porque yo no quería firmar el acuerdo que su familia había preparado. Las condiciones eran simples, en su cabeza. Yo debía renunciar a la custodia total de nuestro hijo de 5 años, Leo, para que se quedara con su familia, porque, según ellos, el heredero debía permanecer con la familia. A cambio, se esperaba que yo siguiera pagando la mitad de los gastos de Leo, la matrícula de su prestigiosa escuela privada, el salario de la niñera, su seguro médico y cualquier gasto especial. Y no era yo quien había sido infiel. Suena increíble, ¿verdad? Pero la familia de Ethan nunca vio nada malo en eso. Para ellos, yo era la nuera de una familia de clase media. Aunque en el momento de casarnos yo era vicepresidenta de finanzas en una importante firma de inversión inmobiliaria, con un salario que duplicaba el de Ethan. A los ojos de mi suegra yo era simplemente una chica con suerte que se había casado con una buena familia. No pasó mucho tiempo después de la boda para que descubriera lo que realmente era esa buena familia. Una mansión lujosa por fuera, pero llena de control, condescendencia y una habilidad impresionante para trasladar cada carga a otra persona. Ethan era el único hijo, criado para ser completamente consentido. Siempre conseguía lo que quería. Cuando sus 2 negocios fracasaron, sus padres siempre estuvieron ahí para rescatarlo. Yo me convertí en el pilar financiero que nadie reconocía, pero que todos explotaban en silencio. Ayudé a pagar las deudas de su galería de muebles de alta gama. Contribuí a las cuotas de la hipoteca de un apartamento que él llamaba inversión. Cubrí los gastos médicos de mi suegra cuando enfermó. Pagué el sueldo del chofer de la familia. Incluso las clases particulares de la hija de su hermana terminaron siendo mi responsabilidad, porque Clara es la que mejor está económicamente. En ese momento, yo creía que ayudar era la forma de construir una familia. Ahora sé que simplemente estaba financiando todo un hogar, hasta que ellos decidieron que era mi obligación. El día que descubrí que Ethan tenía otra mujer, todo se rompió en una sola noche. No eran solo mensajes cariñosos o una foto juntos. Era la confirmación de una cita con un obstetra reconocido. No solo me estaba siendo infiel. Iba a tener un hijo con su amante. Cuando lo enfrenté, Ethan ni siquiera tuvo la decencia de sentirse culpable. Solo suspiró y dijo: «Bueno, llegamos a esto. Es mejor que nos separemos. Mi madre puede criar a Leo, y tú puedes seguir ayudando con los gastos como siempre. Después de todo, sigue siendo tu hijo». Recuerdo haberlo mirado y preguntarme, de verdad, cómo había podido amar a alguien así. Y hoy, en ese bufete, era exactamente el mismo. Sin remordimientos. Sin culpa. Y completamente convencido de que yo cedería. Su abogado deslizó los documentos hacia mí. «Señora Clara, respecto a los gastos del niño, si continúa aportando los $1000 mensuales acordados, todo será más sencillo para todos». Levanté la mano para detenerlo y empujé lentamente los documentos de vuelta. «No voy a pagar». Todos se quedaron inmóviles. Mi suegra, sentada al otro lado de la mesa, palideció. «¿Qué quieres decir? Leo es tu hijo». La miré directamente y respondí con calma. «Sí, Leo es mi hijo. Pero si están tan desesperados por pelear por la custodia,
Entonces críenlo ustedes. No le voy a dar ni un centavo más a esta familia. Clara, mi suegro golpeó la mesa. No seas irracional. Solté una pequeña risa, la primera genuina en meses. ¿Irracional? El hombre que me engañó, que está llevando a su amante embarazada al médico, vuelve para quitarme a mi hijo, ¿y aún espera que yo pague todo? ¿Eso es lo que su familia llama razonable? El rostro de Ethan se tensó. Cuidado con lo que dices. Llevo años cuidando lo que digo, respondí. Hoy voy a decir la verdad. Saqué todas mis pruebas de una carpeta y las coloqué sobre la mesa. Comprobantes de transferencias bancarias, recibos de préstamos, registros de gastos, y la fotografía de aquel día. El día en que él sostenía la mano de otra mujer mientras entraban juntos a una clínica ginecológica. Las expresiones alrededor de la mesa empezaron a cambiar, una por una. Desde que nos casamos, yo he pagado casi todos los gastos importantes de esta familia. Y si nos vamos a divorciar, lo haremos conforme a la ley, no según el sentido de derecho que tiene su familia. Respiré hondo y dije las palabras que había practicado tantas noches. Solicito la custodia exclusiva de mi hijo. No pagaré ninguna pensión al padre. Y voy a iniciar acciones legales para recuperar cada dólar de la deuda que me deben, como está documentado aquí. La sala quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Entonces mi suegra se levantó de golpe. «Estás intentando destruir a mi hijo». La miré, con la voz completamente firme. «No. La persona que destruyó a su hijo fue usted, al criarlo creyendo que todas las mujeres del mundo existen para rescatarlo. Ese día salí de esa sala sin mirar atrás. Y no tenía idea de que cortarles el dinero sería el primer paso hacia el colapso total de la familia de mi exmarido, y hacia la revelación de una verdad que habían intentado enterrar durante tanto tiempo. Cuando me casé con la familia de Ethan, mucha gente me envidiaba. Una gran casa en un barrio adinerado, 2 autos europeos en la entrada, un chofer a tiempo completo, una suegra siempre impecable, un suegro que jugaba al golf con grandes directores ejecutivos. El exterior era tan perfecto, que hacía creer a cualquiera que me había casado con una dinastía, como una princesa en la mansión de un multimillonario. Pero nadie desde fuera sabía lo hábilmente que esa fachada brillante ocultaba las grietas profundas que había dentro. Todavía recuerdo el día en que Ethan y yo fuimos a ver a mis padres para pedir su bendición. Mi padre le preguntó directamente: «¿Estás listo para cuidar de mi hija?» Ethan respondió con seguridad: «Señor, puede que no sea perfecto, pero nunca voy a dejar que Clara enfrente sus problemas sola». Le creí completamente. Pero menos de 6 meses después de la boda, empecé a ver la verdad, pieza por pieza. La galería de muebles importados de Ethan no era tan rentable como decía. La gran casa tenía una segunda hipoteca de la que yo no sabía nada. Mi suegro había avalado un mal préstamo para un amigo y sus finanzas eran un desastre. Mi suegra estaba obsesionada con las apariencias y se negaba a reducir cualquier gasto. Y Ethan no tenía ninguna disciplina financiera. La primera vez que me pidió dinero prestado, parecía estresado. Me dijo que era algo temporal. Solo $5,000 para mantener la galería a flote. Se los di sin pensarlo, creyendo que eso era lo que hacían los esposos. Ayudarse. Esos 5,000 se convirtieron en 100,000. Y esos 100,000, en $500,000. Cuando le preguntaba por el dinero, decía en voz baja: «En cuanto el negocio mejore, te lo devuelvo». El negocio nunca mejoró. Pero la cantidad que yo tenía que pagar crecía cada año. Es curioso, ¿no? Cuando queremos ser engañados, ni siquiera necesitamos una buena mentira. Una promesa en la que queremos creer, es más que suficiente. Intenté ser la nuera perfecta. Acompañaba a mi suegra a sus citas médicas, pagaba las primas del seguro de salud de mi suegro, hacía las compras de la casa y llevaba la contabilidad de la galería de Ethan sin cobrar nada. Incluso cuando llegaba de mi propio trabajo a las 9 de la noche, me quedaba despierta organizando sus papeles de impuestos. ¿Y qué recibía a cambio? No era agradecimiento. Eran comentarios como: «Es solo un poco de trabajo. Clara es buena con los números de todas formas». O:
Si no fuera por nuestra nuera, la familia estaría en problemas. Ya eres parte de la familia, no seas tan mezquina. Eran expertos en hacer que la explotación pareciera confianza. Cuando quedé embarazada de Leo, pensé que las cosas mejorarían. Esperaba que tener un hijo finalmente hiciera madurar a Ethan. Pero pasó lo contrario. Empezó a llegar cada vez más tarde a casa, diciendo que tenía que conseguir clientes, hacer contactos, asistir a eventos con amigos. Una noche, cuando estaba de 7 meses de embarazo, lo esperé despierta hasta la 1 de la madrugada. No contestaba el teléfono. Finalmente llegó un mensaje corto. Me quedo con un cliente. No me esperes. Esa noche me quedé sola en nuestra enorme y fría habitación, acariciando mi vientre y llorando en silencio. Después de que Leo nació, el entusiasmo de Ethan duró solo unos meses. A medida que Leo crecía, él volvió a ser el de siempre. Dejaba al bebé con su madre o con la niñera, y me dejaba a mí pagar absolutamente todo. Yo era la madre que se levantaba a las 5 de la mañana para sacarse leche antes de un día completo de reuniones, solo para volver a casa, cuidar a mi hijo y soportar comentarios pasivo-agresivos de mis suegros como: esto es lo que pasa cuando una madre trabajadora trabaja tanto. Nunca tiene tiempo suficiente para su hijo. Recuerdo una noche con claridad. Leo tenía poco más de 2 años. Se despertó con fiebre alta en mitad de la noche. Lo llevé yo sola a urgencias porque Ethan estaba demasiado borracho para conducir. Mientras lo llevaba al auto, mi suegra dijo: los niños tienen que ser fuertes. No lo críes tan delicado. Me giré para mirarla, pero estaba demasiado cansada para discutir. Había estado en silencio durante años. Tan en silencio, que todos asumieron que nunca me defendería. Hasta el día en que encontré un collar de mujer en el coche de Ethan. Definitivamente no era mío. Nunca usaba ese tipo de joyas. Y lo más importante, tenía un leve aroma a un perfume que no pertenecía a ninguna mujer de nuestra casa. Lo dejé sobre su cómoda y esperé para preguntarle directamente. Ethan lo miró apenas un segundo antes de responder, con total naturalidad. Debe de haberlo olvidado una clienta. Lo presioné. ¿Qué clienta se sube a tu coche personal y se quita el collar? Se puso a la defensiva de inmediato. ¿Puedes dejar de ser tan paranoica, Clara? Estoy cansado del trabajo. Fue la primera vez que mi intuición gritó que algo estaba profundamente mal. Empecé a prestar más atención. Se duchaba apenas llegaba a casa. Su teléfono siempre estaba boca abajo. Cambió el código de acceso y salía constantemente al balcón para atender llamadas. Y ya no me llevaba a eventos sociales. 3 meses después, vi el nombre de una mujer aparecer en la pantalla de su teléfono mientras él se duchaba. Mía. El mensaje era corto, pero me atravesó el corazón. El médico dijo que todo se ve bien hoy. Papá. No te preocupes. Se me helaron las manos. Me quedé ahí durante mucho tiempo, leyendo esa frase una y otra vez, como si mi mente se negara a procesar el dolor. Pero al final, era demasiado claro para negarlo. Unos días después, pedí un día libre en el trabajo y lo seguí. Lo vi con mis propios ojos. Ethan bajó de su coche y le abrió la puerta a una joven estudiante universitaria, de rostro dulce. Estaba en las primeras etapas de embarazo. Su mano descansaba de forma protectora sobre su espalda. La sonrisa de un hombre que nunca se había levantado para llevar a su propio hijo a una vacuna. Era cálida y tierna con otra mujer. Me quedé al otro lado de la calle, sintiendo que me arrancaban de mi propia vida. Y entonces lo entendí. Lo más doloroso no era la traición, sino darte cuenta de que alguien que nunca tuvo tiempo para ti, tiene todo el tiempo del mundo para otra persona. No corrí a enfrentarlo. No grité. No exigí explicaciones. Simplemente saqué mi teléfono, tomé fotos como prueba, y me di la vuelta. Porque en ese momento empecé a entender que, para enfrentarte a personas así, las emociones no sirven. Solo los hechos fríos y duros funcionan. Y no tenía idea de que la verdad que estaba a punto de descubrir no solo destruiría mi matrimonio, sino que también arrancaría cada máscara que esa familia llevaba. Se llamaba Mía. Lo sabía por el mensaje,
Y lo confirmé en la hoja de registro de pacientes en la clínica ese mismo día. Tenía 24 años. Era estudiante en la misma universidad donde había estudiado Ethan. Casi 10 años menor que él. Era pequeña, de rostro dulce, el tipo de chica que despierta protección en cualquiera. Pero no la odié de inmediato, como muchos esperarían. Estaba más enojada con Ethan. Un hombre casado que le da esperanzas a otra mujer hasta el punto de dejarla embarazada. Es el principal responsable. Aún así, no era lo suficientemente ingenua como para creer que Mia era completamente inocente. Durante la semana siguiente, empecé a recopilar información en silencio. No soy una persona impulsiva. Y mi carrera en finanzas me enseñó que nadie puede ocultar la verdad para siempre. Especialmente quienes son descuidados con el dinero. Revisé las cuentas del negocio que solía ayudar a Ethan a gestionar. Encontré una serie de retiros de efectivo inusuales durante los últimos 8 meses. También había pagos de alquiler de un apartamento de lujo hechos a nombre de una pequeña empresa que, con un poco de investigación, pude vincular fácilmente con Mia. Ethan no solo la veía. La mantenía. Le compraba cosas, pagaba su atención prenatal y le transfería dinero cada mes. ¿Y con qué dinero? Con dinero del negocio que yo había salvado. Con dinero de una línea de crédito que la familia usaba para mantenerse a flote. Y en parte, con el dinero que yo le había dado, creyendo que era para pagar deudas del negocio. Me quedé mirando los extractos bancarios hasta las 2 de la madrugada. Mis puños estaban tan tensos que me dolían, pero mi corazón se sentía extrañamente en calma. A veces el dolor es tan profundo que va más allá de las lágrimas, y solo deja un frío vacío. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Clara? La voz al otro lado era la de una mujer. Suave, insegura en cada palabra. Respondí con cautela. Tras unos segundos de silencio, dijo algo que hizo que apretara el teléfono con fuerza. Mi nombre es Mia. Necesito hablar contigo. No me sorprendió que ese día llegara, solo que llegara tan pronto. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería detrás de un hospital privado. Elegí intencionalmente un lugar público y llegué antes. Cuando Mia entró, pude ver la ansiedad en sus ojos. Vestía de forma sencilla. Nada que ver con la amante segura y despreocupada que uno podría imaginar. Se sentó frente a mí, con las manos aferradas a su bolso. Perdona por molestarte. Di lo que tengas que decir, respondí. Mia bajó la mirada durante unos segundos antes de levantarla. Sus ojos estaban enrojecidos. Acabo de descubrir la verdad, que tú y Ethan no están realmente separados. Levanté una ceja, no por sorpresa, sino para ver qué diría después. Él me dijo que solo vivían juntos por nuestro hijo, que llevaban mucho tiempo separados. Incluso dijo que tú estabas saliendo con alguien más. Solté una risa suave, sin humor. ¿Y le creíste? Las lágrimas llenaron los ojos de Mia. Al principio sí, le creí. Porque era muy bueno conmigo. Se encargaba de todo. Estoy sola en esta ciudad, no tengo a nadie. Él siempre estaba ahí para ayudarme, y entonces cometí un error. Miré su vientre ligeramente abultado y sentí un peso en el pecho. Había más de una víctima en esta historia. Entonces, ¿por qué vienes ahora? Pregunté. Mia respiró hondo. Porque hace 3 días lo escuché hablando por teléfono con su madre. Dijo que, cuando se resolviera el divorcio, la familia se quedaría con su primer hijo. Y que, en cuanto a mi bebé, verían si podían simplemente arreglarlo con un pago mensual. Me quedé helada. Incluso sabiendo lo egoísta que era esa familia, la frialdad de sus cálculos seguía siendo impactante. ¿De verdad dijo eso? Mia asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su madre incluso dijo que una mujer como yo solo podía servir como vientre, no como alguien que pudiera formar parte de su familia. Esa frase me recordó mis propios primeros días de matrimonio. Al final, ya fuera yo o Mia, para esa familia todas las mujeres eran solo herramientas que se usaban según la situación. Guardé silencio un momento antes de preguntar directamente. ¿Qué quieres de mí?
Mia se mordió el labio. Quiero dejarlo. Pero tengo miedo. No tengo dinero, no tengo a dónde ir y no sé qué hacer. No te lo pido porque sea su esposa, sino porque creo que eres la única que puede ver esta situación con más claridad que yo. Su respuesta me hizo verla de otra manera. Puede que hubiera sido la otra mujer en mi vida, pero ahora estaba a punto de ser descartada, igual que yo. Le hice varias preguntas más. Cuando empezaron a verse, detalles sobre el dinero, el apartamento que Ethan había alquilado para ella, y cualquier mensaje, nota de voz u otra prueba que tuviera. Mia cooperó completamente, compartiendo todo, como si ella también quisiera derribar esa fachada de mentiras. Antes de despedirnos, le dije con calma. No te estoy perdonando, Mia, pero no voy a dejar que el mismo hombre destruya a 2 mujeres y salga ileso. Ella me miró entre lágrimas y bajó la cabeza en señal de agradecimiento. Ese día volví a casa con una memoria USB. Dentro había grabaciones de voz, registros de transferencias bancarias, fotografías, y la prueba más importante, una grabación de mi suegra diciéndole a Mia. Primero ten al bebé, luego hablamos. No creas que vas a obtener ningún estatus oficial de esto. Aceptaré a mi nieto, pero no aceptaré a su madre. Escuché esa frase 3 veces. Después dejé el teléfono lentamente. Por fin entendí todo. Ethan no amaba a Mia. Su familia no quería criar a Leo por amor. Solo querían mantener su imagen, asegurar al nieto primogénito, y seguir usando mi dinero. Desde ese momento, toda mi duda desapareció. Este divorcio no iba a ser una salida silenciosa. Iba a ser un ajuste completo de cuentas, de dinero, de mi hijo, y de mi dignidad. Mucha gente piensa que cuando una mujer es traicionada, lo primero que hace es romper en llanto o ir a enfrentar a la otra mujer. Pero yo, después de conocer toda la verdad, hice lo único que la familia de Ethan temía de verdad. Abrí mi portátil, y empecé una hoja de cálculo. Si me preguntaran qué habilidad me salvó, no diría paciencia, ni amor por mi hijo, ni pensamiento positivo. Diría, mi obsesiva atención a los números, y mi costumbre de guardar absolutamente todos los recibos. Abrí carpetas antiguas organizadas por año, desde el año en que me casé con Ethan. Comprobantes de transferencias, contratos de préstamo, copias de cheques, declaraciones de impuestos, facturas médicas, recibos de la escuela de Leo, pagos del coche. Incluso tenía el recibo de cuando cambié la tapicería de los muebles del salón porque mi suegra decía que la tela antigua se veía pasada de moda. Lo tenía todo. Empecé a organizar cada gasto, dividiéndolo en 3 categorías. 1. Dinero que transferí a Ethan y a su negocio, documentado como préstamos. 2. Dinero que pagué en nombre de su familia, con mensajes o testigos que lo confirmaban. 3. Gastos de crianza de nuestro hijo que yo había cubierto casi por completo. Cuando calculé el total final, me quedé inmóvil durante mucho tiempo. La cifra en la pantalla superaba los $2,5 millones. $2,5 millones. Y eso sin contar intereses, sin contar las oportunidades que perdí, y sin contar el costo emocional de haber sido utilizada como el cajero automático personal de esa familia. Solté una risa seca. Si hubiera invertido ese dinero por mi cuenta, ahora podría tener otro apartamento, o haber abierto la cafetería con la que siempre soñé. Pero no. Lo había usado para tapar las grietas de una familia que nunca vio mi valor. Al día siguiente, me reuní con una abogada llamada la señorita Albrecht. Era egresada de mi universidad y especialista en derecho familiar y litigios patrimoniales. Me había invitado varias veces a almorzar, pero yo nunca tenía tiempo. Cuando la llamé y le dije que quería asesorarme por un divorcio, su tono se volvió serio de inmediato. Nos encontramos en su oficina. Fui colocando los documentos sobre su escritorio, uno por uno. La señorita Albrecht apenas llevaba unos minutos revisándolos cuando levantó la vista. Clara, tú no solo te estás divorciando. Estás en posición de demandar la recuperación de una cantidad significativa de activos. La escuché atentamente. Tus pruebas son excelentes. Muchos de estos movimientos están claramente registrados como préstamos. Otros fueron transferencias para salvar el negocio de tu esposo, y él lo reconoció. En cuanto a tu hijo, si quieres la custodia exclusiva,
Tienes un caso mucho más fuerte. Estabilidad financiera, ingresos constantes y pruebas de que eres la cuidadora principal. Pero ellos van a argumentar el entorno, dije. La casa grande, la cercanía de la escuela, la disponibilidad de la abuela para cuidarlo. La señorita Albrecht sonrió levemente. Una casa grande importa menos que un buen cuidador. Y si demostramos que el padre ha sido infiel, es financieramente irresponsable y tiene un comportamiento inestable, no estás en desventaja en absoluto. Exhalé lentamente, sintiendo como si un peso se desprendiera de mi pecho, piedra por piedra. No tenía miedo de estar sola. Tenía miedo de perder a Leo. La señorita Albrecht hizo algunas anotaciones más. ¿Hay algo más que su familia esté ocultando? Dudé un momento antes de contarle toda la historia de Mia, entregándole copias de parte de la evidencia. Escuchó hasta el final y luego resumió con claridad. Hiciste bien en no involucrarte emocionalmente. Esta evidencia es muy fuerte, especialmente si ellos intentan presentarse como una familia estable para el niño. Luego me miró directamente. Pero tengo que preguntarte, ¿estás realmente preparada para esta batalla? No se resolverá en una semana. Pueden presionarte, difundir rumores o intentar culparte. Incluso podrían usar a tu hijo como moneda de cambio. Miré los documentos sobre la mesa y recordé la cara de Leo la noche anterior, cuando me abrazó antes de dormir. Buenas noches, mamá. Estoy lista, dije. Mi voz fue tan firme que incluso me sorprendió. A partir de ahí, todo se movió rápido. El equipo de la señorita Albrecht organizó los documentos, creó una línea de tiempo, preparó una carta formal reclamando la deuda y redactó la solicitud de custodia. No la enviamos de inmediato. Quería esperar el momento adecuado. Y ese momento llegó antes de lo que esperaba. Un viernes por la noche, mi suegra me llamó, con una voz deliberadamente dulce. Clara, ¿estás libre este domingo? Pensaba que podrías venir a cenar. Deberíamos hablar de Leo, tener una conversación tranquila. Podía escuchar claramente lo que había detrás de sus palabras. No querían una conversación tranquila. Querían convencerme de que retrocediera. Sí, puedo ir, respondí con calma. Estaré allí. El domingo me vestí con la ropa más sencilla que tenía. Una blusa de seda color crema y pantalón negro. No intentaba parecer una víctima ni una guerrera. Solo era yo, en una versión que ya no tenía miedo de nadie. Cuando entré en esa casa, el mismo olor a ambientador llenaba el aire. Todo se veía elegante, tranquilo, perfecto, pero sabía que no era más que un escenario. En la mesa estaban mi suegro, mi suegra, Ethan y su hermana. Una casa llena, como si se hubieran reunido para un tribunal familiar. Apenas me senté, mi suegra comenzó. Sobre lo que pasó, no quiero hacer un gran problema. Leo necesita un hogar estable, y tú estás tan ocupada con el trabajo. ¿De verdad puedes criar a un niño sola? Ethan intervino enseguida. No intento impedir que lo veas, pero es mejor que Leo viva aquí. Aquí tiene todo. Sonreí levemente. ¿Todo en qué sentido? Mi suegro respondió con voz firme. En todos los sentidos. Económicamente, educativamente, con personas que pueden cuidarlo. Los miré uno por uno y pregunté despacio. ¿Con el dinero de quién? El ambiente en la mesa se congeló. Coloqué un archivo delgado sobre la mesa. Si vamos a hablar de estar preparados, empecemos con la verdad. Esta familia me debe un total de $2,5 millones, y aún así esperan que yo siga pagando los gastos de mi hijo mientras Ethan mantiene a una amante y a otro hijo. El vaso de agua en la mano de la hermana de Ethan casi se le cae. El rostro de mi suegra se volvió completamente pálido. Se apresuró a decir: esa mujer no significa nada. Si no significa nada, respondí de inmediato, entonces ¿por qué están pagando el alquiler mensual de su apartamento? Ethan se levantó de golpe. Clara, ya basta. Lo miré. No es suficiente. Ni siquiera cerca de serlo. Entonces saqué otro conjunto de documentos. Esta vez no era solo una defensa. Era una declaración de guerra educada, pero firme.
Recuerdo cada segundo del momento en que abrí ese archivo sobre la mesa del comedor. El suave sonido de los papeles al moverse resonó como un trueno para todos los que estaban congelados a mi alrededor. Fui colocando copias de extractos bancarios y resúmenes de deudas frente a ellos, una por una, sin prisa. Mi suegra fue la primera en agarrar los papeles. Su rostro perfectamente maquillado se volvió pálido. «¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?», preguntó, con la voz temblorosa. «He estado recopilando información», respondí. Información que debería haber reunido hace mucho tiempo. Ethan le arrebató los documentos de las manos y los revisó rápidamente. Sus ojos recorrían las cifras antes de mirarme, furioso. «¿Ahora vas a ponerte mezquina por dinero?». Casi me reí en voz alta. ¿Mezquina? $2,5 millones, 5 años de gastos relacionados con mi hijo, y haber sido utilizada como un cajero automático personal. ¿Y tú llamas a eso mezquino? Me recosté en la silla. Supongo que es fácil decirlo cuando nunca has tenido que ganarte tu propio dinero. El rostro de mi suegro se oscureció. No seas irrespetuosa. Si decir la verdad suena irrespetuoso, probablemente es porque la verdad no es muy agradable, respondí. El comedor quedó en silencio por un momento. El único sonido era el de los cubiertos, mientras la empleada se retiraba rápidamente, como si supiera que una explosión estaba a punto de ocurrir. La hermana de Ethan intentó mediar. «Clara, ¿podemos hablar del dinero después? Lo más importante ahora es Leo». «Tienes razón. Lo más importante es Leo», respondí, girándome hacia ella. «Y por eso no voy a permitir que mi hijo crezca en una casa donde la infidelidad es algo menor, y explotar a una mujer es algo normal». Ethan golpeó la mesa con el puño. «Basta». Pero esta vez no me inmuté. «No es suficiente», dije, con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. He estado callada durante demasiado tiempo. Saqué mi teléfono y reproduje el audio que Mia me había dado. La voz de mi suegra resonó claramente en el comedor. «Aceptaré a mi nieto, pero no aceptaré a su madre». Cuando la grabación terminó, el rostro de mi suegra quedó rígido, como si hubiera recibido una bofetada. Se giró hacia Ethan. «Ethan, yo. Sé perfectamente de quién es esa voz», la interrumpí. «Y tengo mucho más». Ethan me miró como si me viera por primera vez. Empezó a hablar despacio, intentando suavizar su tono. «Clara, ¿podemos hablar de esto? Solo nosotros dos. No hace falta convertirlo en un desastre». Negué con la cabeza. «Se convirtió en un desastre el día que llevaste a tu amante a su primera consulta prenatal. Yo solo dejé de fingir que no lo veía». Mi suegro intentó retomar el control. «De acuerdo, hagamos esto. En cuanto al dinero, si hay algún malentendido, podemos revisarlo más adelante. Pero respecto a Leo, queremos que pienses en el bienestar del niño». Sostuve su mirada. «Entonces pensemos realmente en su bienestar. Un niño debe estar con alguien que tenga tiempo para él, que lo respete y que no lo use como parte de una imagen pública, no en una casa que espera que su madre pague todo mientras intentan quitárselo». La voz de mi suegra se elevó. «No estamos intentando quitártelo. Solo nos preocupa que trabajes todo el día. ¿Cómo vas a cuidarlo?». La miré fijamente. «¿Quién ha pagado a la niñera todos estos años?». Se quedó en silencio. «¿Quién paga su escuela? ¿Quién paga su seguro médico? ¿Quién lo lleva al médico cuando está enfermo? ¿Quién sabe a qué es alérgico? ¿Cuál es su cuento favorito antes de dormir? ¿Qué ruidos le asustan?». Nadie respondió. Porque la persona que mejor conocía esas respuestas era yo. Ethan intentó recomponerse. «También soy su padre». «¿Y cuántas veces has cumplido realmente ese papel?», repliqué. «¿Recuerdas la última vez que Leo estuvo hospitalizado? ¿Estuviste en su última vacuna? ¿Fuiste a la función de la escuela cuando invitaron a los padres?». Apretó los labios, en silencio. «No has hecho nada», continué. «Y ahora vas a decir que estás preparado para ser padre. ¿Por qué? ¿Porque estás a punto de tener otro hijo?». Esa frase dio en el blanco.
Su rostro se puso rojo. La hermana de Ethan intervino rápidamente. No seas tan dura. El niño podría escuchar. Miré hacia la puerta que daba a las habitaciones interiores. Leo no está aquí hoy. Me aseguré de eso. Nunca permitiría que mi hijo escuche a adultos usándolo como moneda de cambio en una mesa. Guardé los documentos en mi bolso. Voy a solicitar la custodia exclusiva de Leo. En cuanto a la deuda, les doy 30 días antes de enviar una reclamación formal. Y a partir de ahora, no voy a hacerme cargo de ningún gasto de esta familia. Mi suegra se levantó bruscamente. No puedes hacer esto. Sí puedo, respondí. Y debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Ethan rodeó la mesa y se paró frente a mí. Su rostro estaba rígido, pero por primera vez vi un destello de pánico en sus ojos. ¿Quieres destruirme, verdad? Me levanté y lo miré de frente. No. Solo dejé de ayudarte a esconder lo roto que ya estás. Tomé mi bolso, lista para irme. Pero antes de llegar a la puerta, la voz temblorosa de mi suegra me detuvo. Clara, si haces esto, la reputación de Ethan quedará arruinada. ¿Qué va a ganar tu hijo con eso? Me detuve y me giré para decir mi última frase del día. Mi hijo va a recuperar a su madre. Una madre que ya no tiene que financiar a toda una familia. Salí de la casa sin mirar atrás. En cuanto estuve en el coche, solté un largo suspiro. Mis manos todavía temblaban ligeramente. Por muy preparada que estuviera, enfrentar a toda la familia de una vez no era fácil. Pero en el fondo, me sentía ligera. Como alguien que había cargado una piedra durante años, y por fin la había soltado. Esa noche volví a mi propio apartamento. Leo corrió a abrazar mis piernas en cuanto entré. Acababa de bañarse, y el suave olor a talco de bebé me ablandó el corazón al instante. Mamá, ¿estás cansada hoy? Me arrodillé y lo abracé con fuerza. Un poquito, cariño, pero mamá ya está mejor. Leo puso su pequeña mano en mi mejilla. Está bien, mamá. Estoy contigo. Esa simple frase hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. A veces, el mundo entero de una madre puede sanar con unas pocas palabras de su hijo. Pero aún no sabía que, después de cortarles el dinero y marcharme, ellos reaccionarían mucho más rápido de lo que imaginaba. Y esta vez, no solo iban a jugar con la ley. Iban a jugar con el corazón de un niño de 5 años. Después de ese día, la familia de Ethan guardó silencio durante 3 días. Era un silencio inquietante. No hubo llamadas de mi suegra, ni mensajes de Ethan, ni nadie intentando presionarme o fingir una disculpa. Pero yo conocía a ese tipo de personas. El silencio no era rendición. Era el tiempo que necesitaban para planear su contraataque. El jueves por la mañana, estaba en una sala de reuniones con paredes de cristal en mi empresa, cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar sobre la mesa. La pantalla mostraba 3 llamadas perdidas de la escuela de Leo. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras salía para atender. Señora Clara. Leo no está en su aula. Mi mundo se detuvo por un segundo. ¿Desaparecido? ¿Qué quiere decir desaparecido? Pregunté, con la voz tan alta que varias personas se giraron a mirarme. La secretaria explicó rápidamente que, durante el recreo, alguien le dijo a la maestra que la abuela de Leo iba a recogerlo por una emergencia familiar. Pero la escuela revisó sus registros, y no había ninguna autorización previa de mi parte. La persona que se llevó a Leo fue el antiguo chofer de la familia. Apenas escuché el resto. Agarré mi bolso, corrí al ascensor y llamé a Ethan al menos 10 veces de camino. No contestó. Conduje directamente a su casa. La puerta principal estaba abierta, como si no hubiera pasado nada. Entré apresuradamente, sobresaltando a la empleada. Cuando llegué al salón, vi a Leo sentado en la alfombra, jugando con sus bloques, mientras mi suegra le daba trozos de fruta, como si fuera una tarde cualquiera. La rabia empezó a hervir dentro de mí. ¿Qué significa esto? Mi suegra se giró lentamente, con una calma escalofriante. Oh, Clara, ya llegaste. Leo quería ver a su abuela, así que mandé a buscarlo. Me acerqué y abracé a Leo con fuerza.
El niño me miró con ojos inocentes, completamente ajeno al juego sucio de los adultos. ¿Quién te dio permiso para sacar a mi hijo de la escuela? También es mi nieto, respondió ella. Pero yo soy su tutora legal. En ese momento, mi suegro bajó por las escaleras. No hagas una escena. Vas a asustar al niño. Me giré hacia él, incrédula. Secuestraron a mi hijo de la escuela. ¿Y me dices que no haga una escena? Ethan salió de su despacho, completamente tranquilo. Estás exagerando. Mi madre solo recogió a su nieto. Lo miré, y lo entendí al instante. No era un error. No era un malentendido. Era una jugada calculada. Una prueba para ver si yo retrocedía. Me arrodillé frente a Leo y le pregunté suavemente. Cariño, ¿quién te dijo que tenías que irte con la abuela? Leo respondió con inocencia. La abuela dijo que mamá estaba ocupada, y que hoy iba a dormir en su casa. Sentí que el corazón se me apretaba. Esto ya no era solo llevarse a un niño sin permiso. Era sembrar en su cabeza la idea de que yo no tenía tiempo para él. Respiré hondo, intentando no explotar delante de Leo. Está bien, he venido a buscarlo. Mi suegra dejó la cuchara sobre la mesa. No. Leo se queda aquí esta noche. Levanté la mirada lentamente. ¿Qué acabas de decir? Dije que debería volver a acostumbrarse a esta casa, porque si el tribunal falla a nuestro favor. Detente ahí mismo, la interrumpí. Saqué mi teléfono y empecé a grabar un vídeo, de forma evidente. Las expresiones de todos cambiaron al instante. Estoy grabando audio y vídeo como prueba, dije con calma. Estoy aquí para retirar a mi hijo de este domicilio. Si alguien me lo impide, lo consideraré una retención ilegal de un menor. Ethan dio un paso adelante. Clara, no seas ridícula. Apunté la cámara hacia él. Entonces no hagan cosas ridículas. No sé si fue por el shock, o porque nunca imaginó que yo jugaría así de duro. Pero Ethan se quedó paralizado. Aproveché ese momento. Tomé la mano de Leo, y salí directamente de la casa con él. Mientras cruzábamos la puerta, escuché a mi suegra gritar detrás de mí. Si haces esto, Leo te va a odiar. No me giré. Tenía miedo de que, si lo hacía, perdería el control. Esa noche llevé a Leo a mi propio apartamento, y no volví nunca más a esa casa. Llamé de inmediato a la señorita Albrecht, le envié el vídeo y su equipo legal presentó una orden de protección temporal de emergencia para Leo a la mañana siguiente. La voz de la señorita Albrecht sonó clara por el teléfono. Cometieron un error. Esto es prueba de que están dispuestos a usar tácticas psicológicas con un niño para presionar a la madre. Después de la llamada, me senté a observar a Leo dormido en su pequeña cama temporal. Su rostro era tan inocente, completamente ajeno a la batalla que los adultos estaban librando por él. Acaricié suavemente su cabello, y las lágrimas comenzaron a caer en silencio. Lo que siempre había temido no era el escándalo público, ni perder dinero, ni empezar de nuevo. Era que mi hijo se convirtiera en un campo de batalla. Al día siguiente, gestioné el traslado temporal de Leo a otra sede de su escuela, con medidas de seguridad mucho más estrictas. Entregué una lista con solo 3 personas autorizadas para recogerlo. Yo, mi hermana, y un nuevo conductor contratado por mí. Esa tarde, Ethan finalmente llamó. Apenas contesté, habló en un tono bajo y amenazante. Estás jugando duro. No tanto como tú empezaste con mi hijo, respondí con frialdad. Leo también es mi hijo. Entonces empieza a comportarte como un padre. Hubo una pausa. Luego su tono cambió. Clara, no tenemos que destruirnos así. Acepto que tengas la custodia principal, pero tienes que seguir ayudando con el dinero. Mi familia está en serios problemas. Cerré los ojos lentamente. Ahí estaba. Al final, lo único que realmente le importaba seguía siendo el dinero. Los problemas de tu familia ya no son mi responsabilidad. Si no ayudas, no puedo manejarlo. Entonces quizá deberías intentar hacerte responsable de tu propia vida por una vez. Y colgué. Unas horas después, recibí un mensaje de un número desconocido.
Era una foto de Mia en una cama de hospital, con una vía en el brazo. El mensaje decía: estoy bajo mucho estrés. Él acaba de decirme que va a cortar todos mis gastos porque tú ya no le das dinero a su familia. Leí el mensaje, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Eso significaba que, desde que los había cortado económicamente, la familia de Ethan realmente no podía sostenerse. Y cuanto más cerca estaban del abismo, más peligrosos se volvían. Sabía que tenían deudas. Pero nunca imaginé que fuera algo tan grave. Después del incidente en la escuela, la señorita Albrecht me recomendó hacer una investigación completa sobre sus activos y pasivos. Si el caso de custodia avanzaba, el tribunal evaluaría la estabilidad general del entorno donde viviría el niño, incluyendo su salud financiera. Usando mis contactos en el sector bancario e inmobiliario, accedí legalmente a registros públicos e hice un análisis detallado. Lo que descubrí fue aún más impactante de lo que imaginaba. La gran casa de la que tanto presumían tenía una segunda hipoteca. La galería de muebles de Ethan estaba atrasada en impuestos. Uno de sus 2 autos europeos tenía 3 meses de cuotas impagas. Mi suegro había avalado varios préstamos millonarios más para viejos amigos. Y lo más preocupante: prestamistas fuera del sistema ya estaban llamando, e incluso enviando gente a cobrar. Me quedé sentada en mi oficina mirando los informes. Y de repente, todo encajó. No querían la custodia de Leo por amor. Necesitaban la imagen de una familia estable para mantener su estatus social, y para sus negocios. Y, al mismo tiempo, necesitaban mantenerme atada a ellos mediante gastos, para seguir utilizándome como fuente de dinero. Ethan no confiaba en poder criar a un hijo. Confiaba en que, teniendo a Leo en su casa, podría seguir sacándome dinero. Apreté los puños. ¿Qué tan egoístas podían llegar a ser? Esa noche, volví a reunirme con Mia. Esta vez, en una pequeña clínica prenatal. Se veía agotada, pálida, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Vino a verme anoche, dijo Mia, con las manos temblorosas. Me dijo que si de verdad lo amaba, tenía que ayudarlo a ahorrar dinero, porque tenía problemas financieros. ¿Alguna vez te habló de problemas económicos antes de esto? Pregunté. Negó con la cabeza. Nunca. Siempre decía que su familia tenía varios negocios y mucho dinero, que no tenía que preocuparme por el bebé. La miré, y no pude evitar sentir cierta lástima. Había sido utilizada como un escape temporal, y ahora la descartaban porque ya no podían sostener la mentira. Tengo algo más para ti, dijo Mia, entregándome un sobre pequeño. Dentro había copias del contrato de alquiler del apartamento, y fotos de documentos empresariales con el logo de la empresa de Ethan. Solo necesité ver unas pocas páginas para sentir que el estómago se me hundía. Ethan había estado sacando dinero de la cuenta de la empresa para pagar el alquiler y los gastos de Mia, registrándolo como gastos de entretenimiento con clientes y diseño de sala de exposición. Esto ya no era solo infidelidad. Era, potencialmente, malversación de fondos. Tomé fotos cuando me pidió que sostuviera sus documentos, dijo Mia en voz baja. No lo entendía entonces, pero cuando empezó a ponerse irritable, las guardé. Acepté el sobre sin decir nada. Esto ya había escalado más allá de un caso de derecho familiar. Ahora tocaba fraude empresarial, y su credibilidad financiera. Mia, escúchame, dije con claridad. Si esto crece, podrían llamarte a declarar. ¿Estás preparada para eso? Guardó silencio un largo momento, y luego asintió. Estoy lista. No quiero que me engañe más. De camino a casa, recibí una llamada del estudio contable que llevaba las cuentas de la galería de Ethan. El dueño, un hombre de mediana edad llamado señor Davis, había hablado conmigo varias veces sobre documentos fiscales. Señora Clara, comenzó, con cierta duda. No estaba seguro de si debía llamarla, pero sé que usted supervisaba las cuentas de la galería. ¿Ocurre algo? La galería lleva varios meses sin pagar mis honorarios, y hay algunos documentos que quería confirmar. Si hay una auditoría fiscal más adelante, no quiero ser el único responsable.
Me detuve en seco. ¿Qué tipo de documentos? Bajó la voz. Hay varios recibos de gastos que parecen irregulares. Algunos son de resorts, un hospital de mujeres, y alquileres residenciales, pero todos fueron registrados como viajes de negocios. Sentí como todo encajaba aún más. Le pregunté a Ethan, y me dijo que usted estaba al tanto. Cerré los ojos lentamente. Claro. Había vuelto a usar mi nombre. No estaba al tanto, respondí. Y por favor, conserve todos esos documentos. No destruya nada. Colgué, y llamé inmediatamente a la señorita Albrecht, enviándole toda la nueva información. Escuchó en silencio antes de decir. Clara, voy a ser directa. En este punto, tu exmarido ya no es solo un esposo infiel. Es alguien que puede haber cometido malversación y falsificación de documentos. Si se ve acorralado, podría intentar culparte a ti, ya que tú manejabas parte de sus finanzas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era cierto. Yo lo había ayudado. Había firmado cosas. Había confiado en él. Eso significaba que, si Ethan intentaba salvarse, podría intentar convertirme en su cómplice. No dormí nada esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque empezaba a ver con claridad que el hombre con el que había pasado años de mi vida no era solo egoísta o infiel. Era capaz de destruir toda mi vida, con tal de salvarse a sí mismo. A la mañana siguiente, ese miedo empezó a hacerse realidad. El Departamento de Recursos Humanos de mi empresa me llamó para informarme que habían recibido una denuncia anónima enviada al Consejo Directivo, en la que se alegaba que yo estaba involucrada en la malversación de fondos de la empresa de mi marido, y que podría haber conflictos éticos en mi desempeño profesional. Me quedé frente al espejo en mi vestidor, observando mi rostro pálido. Ethan había empezado a jugar sucio. Y no solo iba contra mi hijo o mi dinero. Iba contra mi carrera. Mi trabajo era lo único que siempre había podido controlar. No importaba lo caótico que fuera mi matrimonio, ni los comentarios hirientes que soportara en casa. Yo tenía mi escritorio, mis hojas de cálculo, mis presupuestos, y un equipo que confiaba en mí. Mi trabajo me recordaba que yo tenía valor, en un mundo donde esa familia intentaba quitármelo todos los días. Así que, el día que me citaron para hablar sobre la denuncia, supe que Ethan estaba atacando justo en el centro. La pequeña sala de reuniones en el piso 20 estaba en silencio. Recursos humanos, mi supervisor directo y el abogado de la empresa estaban presentes. La carta anónima estaba sobre la mesa. El lenguaje era educado, pero la intención era clara. El denunciante afirmaba que yo había utilizado mi posición para encubrir irregularidades financieras en el negocio de la familia de mi marido, sugiriendo una conducta poco ética, impropia de una vicepresidenta de finanzas. La Clara de hace 2 años habría llorado. Pero la de ahora. Simplemente pidió una copia de la carta y respondió cada pregunta de manera ordenada. Expliqué que no tenía autoridad de firma en la empresa de Ethan, que solo había ayudado ocasionalmente con algunos sistemas como esposa, y que no tenía participación financiera en el negocio. Aclaré que, al descubrir irregularidades, ya había contratado asesoría legal para tomar acciones. Luego coloqué mi propio archivo de pruebas sobre la mesa. Comprobantes de transferencias como acreedora, mensajes donde Ethan me pedía dinero prestado, y el registro de mis reuniones con mi abogada, fechadas mucho antes de que existiera esa denuncia. El abogado de la empresa revisó los documentos y levantó la vista. Vino muy preparada. Tenía que hacerlo, respondí. Sabía que un hombre como él no iba a mantener esto dentro de la familia. La reunión duró más de 1 hora. Al final, mi supervisor dejó claro que la empresa no actuaría basándose en denuncias anónimas sin pruebas, y que yo continuaría en mi puesto con normalidad. Incluso ofrecieron el apoyo del equipo legal corporativo si mi nombre volvía a verse afectado. Les agradecí con educación. Pero al salir de la sala, sentí las piernas débiles. Entré al baño, me encerré en un cubículo, apoyé la espalda contra la pared y cerré los ojos. No era miedo a perder el trabajo. Era darme cuenta de que Ethan estaba dispuesto a arruinar mi futuro, sin pensarlo 2 veces. Saqué el teléfono y le envié un único mensaje.
Mantente alejado de mi carrera. Lo leyó al instante. Pero no respondió. Esa tarde, la recepcionista me avisó que alguien había venido a verme sin cita. Bajé al vestíbulo, y encontré a Ethan, vestido con un traje gris. Seguía siendo atractivo. Un extraño habría pensado que era un empresario exitoso y seguro de sí mismo. Pero yo veía el vacío que llevaba dentro. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Esbozó una leve sonrisa. Quería hablar como personas civilizadas. ¿Enviar denuncias anónimas a mi empresa es tu idea de civilizado? Levantó las cejas, fingiendo sorpresa. ¿Quién dijo que fui yo? Lo miré. Ambos sabíamos la respuesta. No hacía falta fingir. Ethan suspiró. Clara, antes nos amábamos. ¿Por qué tiene que ser así? Solté una risa seca. La persona que empieza a destruir todo, siempre es la que pregunta por qué la otra no aguanta. Lo interrumpí. Si tienes algo que decir, dilo. No tengo tiempo. Se quedó en silencio un momento, luego bajó la voz. Solo necesito un poco más de tiempo con el negocio. Sabes que las cosas están mal. Si se descubren mis finanzas, estoy acabado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Me miró fijamente. Si yo estoy acabado, Leo tendrá un padre sin nada. Leo tiene una madre más que capaz de darle todo lo que necesita. Respondí al instante. El rostro de Ethan se endureció. Apretó los dientes, y dijo lo que realmente pensaba. Si aceptas ayudarme, aceptaré terminar todo en paz. Pero si no, no creas ni por un segundo que te voy a dejar quedarte con nuestro hijo tan fácilmente. Lo miré sin moverme. El hombre que me había tomado de la mano el día de nuestra boda, ya no existía. En su lugar había un desconocido, dispuesto a negociar con su propio hijo como si fuera una propiedad. Entonces nos veremos en el tribunal, dije. Me giré para irme, pero él me agarró de la muñeca con fuerza. Clara. Me solté de un tirón y di un paso atrás. No vuelvas a tocarme nunca más. Mi voz fue tan fría que me soltó de inmediato. La gente en el vestíbulo empezaba a mirar. Al darse cuenta, Ethan retrocedió, con el rostro lleno de frustración. No quise alargar la escena. Volví a los ascensores sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, encontré a mi hermana mayor esperándome. Había traído comida. Me dijo que nuestros padres estaban muy preocupados, pero no querían presionarme, así que la enviaron a ella. Me senté, y después de unos bocados, finalmente me derrumbé y empecé a llorar. Mi hermana solo me acariciaba la espalda. No hacía preguntas. Solo decía: no estás sola en esto, Clara. Sus palabras hicieron que llorara aún más. Durante tantos años había intentado cargar con todo sola, que casi había olvidado que tenía una familia que realmente me quería. Más tarde esa noche, mi padre llamó. Sus palabras fueron simples. Si no puedes con esto, vuelve a casa. No tienes que enfrentarlo sola. Me quedé en la cama mirando el techo durante mucho tiempo después de esa llamada. Por primera vez en meses, admití que estaba agotada. Pero dentro de ese cansancio, algo estaba creciendo. No era rabia. Era la certeza de que ya no estaba luchando por salvar mi vida anterior. Estaba luchando por construir una nueva, para mi hijo y para mí. A la mañana siguiente, esa nueva vida dio otro paso adelante, cuando la persona más inesperada se puso de mi lado. El antiguo chofer de la familia. El exconductor de la familia de Ethan se llamaba el señor Henderson. Había trabajado para ellos durante más de una década. Un hombre callado, educado, que siempre sabía cuál era su lugar. Fue quien me llevó al hospital cuando estaba de parto con Leo. Quien recogió a Leo muchas veces de la escuela. Y alguien por quien yo siempre sentí compasión. Porque mi suegra lo trataba más como una máquina que como una persona. No lo había visto desde que me mudé, ya que dejé de usar cualquier servicio de esa familia. El sábado por la mañana, mientras llevaba a Leo a su clase de natación, mi teléfono sonó. Era un número familiar. El señor Henderson. Señora Clara, ¿puedo hablar con usted? Es importante.
Nos encontramos en un pequeño restaurante junto al río. Él ya estaba allí, sentado muy recto, mirando alrededor con nerviosismo, como si temiera ser visto. Cuando me senté, se disculpó de inmediato. Lamento haber tardado tanto en contactarla. ¿Ocurre algo, señor Henderson? Miró alrededor antes de bajar la voz. He renunciado, señora. Me sorprendí. ¿Renunció? Asintió. Me debían 2 meses de salario, y las cosas allí se han puesto muy mal. No quiero seguir involucrado. Escuché en silencio, observando sus ojos. No parecía alguien interesado en chismes ni en aprovechar la caída de otros. Parecía alguien cargando un peso que ya no podía sostener. La llamé por lo que pasó con el pequeño Leo ese día. Continuó. El día que lo recogí en la escuela, fue el señor Ethan quien dio la orden. Me dijo que dijera que su abuela me enviaba, y que si había algún problema, metiera al niño en el coche y lo llevara a la casa lo más rápido posible. Me quedé completamente paralizada. Ya sabía que había sido intencional, pero escucharlo de la persona que estuvo allí lo hacía mucho más real. Señor Henderson, ¿estaría dispuesto a testificar sobre eso? Pregunté. Dudó un momento antes de responder. Si es necesario, sí, lo haré. Siento mucho por el niño. Un niño no debería ser arrastrado de un lado a otro de esa manera. Su respuesta me tocó profundamente. En medio de toda esa fealdad, todavía había alguien que entendía que el bienestar de un niño era más importante que los intereses de los adultos. Pero el señor Henderson no había terminado. Y sobre la otra mujer, también sé de ella. Lo miré con atención. Yo fui quien llevó al señor Ethan a ver a la señorita Mía muchas veces, a veces al hospital. Nunca dije nada porque pensé que era un asunto familiar. Pero después de ver lo que le hicieron a usted, creo que ya no debo quedarme callado. Sacó un teléfono antiguo y me mostró varias fotos. Había imágenes de Ethan fumando fuera del apartamento de Mía, una foto de mi suegra entrando en la misma clínica, y lo más impactante, una imagen de mi suegro hablando con 2 hombres de aspecto intimidante en el estacionamiento de la galería de muebles, de noche. ¿Qué es esa última? Pregunté. El señor Henderson bajó aún más la voz. No estoy seguro, señora, pero una vez escuché al señor hablar de un prestamista fuera del sistema. Después de eso, empezaron a llegar muchas llamadas de cobro a la casa. Miré la foto, sintiendo un peso en el estómago. Todo estaba encajando, más rápido de lo que imaginaba. La amante, la batalla por la custodia, la presión financiera. No eran problemas separados. Eran los movimientos desesperados de una familia al borde del colapso total. ¿Puede enviarme estos archivos? Sí, señora. Ya los tengo respaldados. Le agradecí sinceramente y le di el número de mi abogada por si necesitaban contactarlo oficialmente. El señor Henderson prometió colaborar completamente. Antes de irse, dijo algo que se quedó conmigo durante mucho tiempo. Señora Clara, trabajé para esa familia muchos años. Nunca la vi hacerle daño a nadie. Pero todos pensaban que usted iba a aguantar para siempre. Quizá olvidaron que cuando la persona más silenciosa deja de aguantar, se convierte en la más fuerte. Lo vi marcharse, y por primera vez sentí que ya no estaba sola en esta lucha. Esa misma tarde, envié toda la nueva evidencia a la señorita Albrecht. Me devolvió la llamada casi de inmediato. Esto es excelente, dijo, con un tono serio pero satisfecho. Este testigo es clave, tanto para el tema del riesgo para el menor como para demostrar un patrón de comportamiento irresponsable. Tenemos que usar esto. ¿Y ellos? Pregunté. Acaban de presentar una contrademanda. Alegan que eres una madre no apta, propensa a estallidos emocionales, y que estás alejando al niño de su padre y sus abuelos. No pude evitar soltar una risa. Las mismas personas que habían sacado a un niño de la escuela sin permiso, ahora me acusaban a mí de apartarlo de ellos. La audiencia preliminar es la próxima semana, continuó la señorita Albrecht. Prepárate, Clara. Van a usar todo lo que tengan contra ti. Asentí y colgué. Esa noche llevé a Leo a cenar a casa de mis padres.
Su pequeña y acogedora casa era más cálida que aquella mansión jamás lo fue. Mi padre le mostró a Leo las plantas de tomate que estaba cultivando en el patio. Mi madre no dejaba de llenarle el plato de sopa. Mi hermana se sentó con él, coloreando con paciencia. Al ver esa escena, tuve una revelación profunda. Un buen hogar para un niño no tiene nada que ver con el precio de los muebles, ni con la zona donde se vive. Tiene todo que ver con las personas que lo rodean. De camino a casa, Leo se quedó dormido en su asiento. Murmuró entre sueños: «Mamá, no me hagas ir otra vez solo a casa de la abuela». Sentí que el corazón se me rompía. Extendí la mano y tomé la suya. «Te lo prometo, cariño, te lo prometo». Esa noche revisé mis archivos una vez más, organizándolo todo en orden cronológico. Como un general preparando la batalla final. Sabía que la audiencia que venía ya no era solo sobre la custodia. Era el día en que todas las máscaras iban a caer. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté a las 5 de la mañana, casi sin haber dormido. Me puse un traje azul marino perfectamente ajustado y recogí mi cabello en un moño bajo y pulido. Todo en mi apariencia estaba pensado para transmitir estabilidad y calma. Porque ese día no se trataba de mostrar mi dolor. Se trataba de demostrar que era lo suficientemente fuerte para ser el pilar que mi hijo necesitaba. El tribunal de familia estaba lleno de gente. Cada rostro reflejaba su propia historia. Caminé junto a la señorita Albrecht hacia la sala de espera, ignorando las miradas del lado de Ethan. Mi suegra llevaba un vestido de seda conservador, con un maquillaje tan perfecto que parecía una matriarca amable. Mi suegro vestía un traje oscuro, con expresión seria. Ethan se veía algo desgastado, pero aún intentaba mantener una apariencia de seguridad. Se acercó a mí antes de que nos llamaran. «Clara, esta es nuestra última oportunidad para resolver esto de forma amistosa». Respondí sin mirarlo directamente. «Tu última oportunidad fue antes de llevar a tu amante a su ecografía». Apretó los labios, y se retiró. Cuando comenzó la audiencia, la sala era más pequeña y austera de lo que imaginaba. El ambiente era pesado. Cada palabra tenía peso. Cada gesto era observado. Esto no era un juego. El lado de Ethan comenzó. Su abogado argumentó que la familia paterna ofrecía un entorno más estable, con varios adultos disponibles para cuidar al niño. Me describió como una madre obsesionada con su carrera, con poco tiempo, que estaba alejando activamente a su hijo de su familia. En la superficie, sonaba convincente. Si no supiera la verdad, casi lo habría creído. Luego, mi suegra subió a declarar. Su voz temblaba lo justo para sonar convincente. Habló de cuánto amaba a su nieto, de cómo lo había cuidado desde bebé, y de que nunca quiso separarlo de su madre. «Clara es una mujer muy capaz», dijo, «pero está tan enfocada en su trabajo, que a veces llega muy tarde. Me preocupa que el niño no reciba el cariño que necesita». Casi me reí. La palabra cariño en boca de una mujer que usaba a su nieto como moneda de cambio, era una ironía brutal. Cuando llegó el turno de Ethan, interpretó muy bien el papel del padre arrepentido. Admitió que no había sido responsable en el pasado, pero que estaba dispuesto a cambiar. Dijo que quería una oportunidad de ser padre, y que estaba devastado por el fracaso del matrimonio. Devastado. Pensé que, si realmente lo estuviera, no estaríamos en ese tribunal. Luego fue mi turno. La señorita Albrecht empezó con hechos simples e innegables. ¿Quién era el principal proveedor económico del niño? ¿Quién lo llevaba a sus citas médicas? ¿Quién era el contacto principal en la escuela? ¿Quién figuraba como tutor legal principal? ¿Quién tenía ingresos estables? ¿Quién tenía un historial constante de cuidado? Los documentos respondían a cada una de esas preguntas mejor que cualquier palabra. Luego pasó a los temas que ellos no querían tocar. El comportamiento de Ethan. La infidelidad. El embarazo de la otra mujer. La irresponsabilidad financiera. Y el incidente en el que sacaron a Leo de la escuela sin autorización. Cuando se reprodujo el vídeo de ese día en la sala, el rostro de mi suegra cambió al instante. Ethan empezó a moverse incómodo en su asiento.
Pero el golpe más fuerte para su caso llegó cuando la señorita Albrecht llamó al señor Henderson como testigo. Él declaró con honestidad, de forma directa, sin exagerar nada. Simplemente relató cómo Ethan le había dado la orden de sacar al niño de la escuela sin el consentimiento de su madre. También confirmó que la familia conocía desde hacía tiempo la existencia de la otra mujer, y que él había llevado a Ethan a verla en múltiples ocasiones. El silencio en la sala era asfixiante. El abogado de Ethan intentó desacreditarlo, insinuando que había sido despedido y que, por lo tanto, guardaba rencor. Pero el señor Henderson respondió con calma. Puede que me haya ido por falta de pago, pero todo lo que he dicho hoy es la verdad. Vi al juez anotar algo. Su expresión era imperturbable, pero fue suficiente para entender que el testimonio había tenido impacto. Finalmente, me llamaron a declarar. Me puse de pie, respiré hondo, y respondí cada pregunta con claridad. No intenté parecer perfecta. No lloré para generar simpatía. Simplemente dije la verdad. Nunca he intentado separar a mi hijo de su padre. Pero sí debo protegerlo de un entorno donde se le utiliza como una herramienta. Hice una pausa. Es cierto que trabajo mucho, pero he construido toda mi vida en torno a mi hijo. Lo que quiero no es ganar contra mi exmarido, sino garantizar la seguridad y el bienestar de mi hijo. Respiré una vez más. Un niño no debería ser separado de su principal cuidador solo porque la otra parte tenga una casa más grande. Y una madre no debería verse obligada a mantener económicamente a su hijo, y a la familia del hombre que la traicionó. Cuando terminé, el único sonido fue el leve pasar de una hoja desde el estrado del juez. La audiencia de ese día no fue una sentencia final. Pero al salir del tribunal, sentí que la balanza se había inclinado. Ethan salió detrás de mí, con el rostro cargado de rabia. Trajiste a un extraño para difamar a mi familia. Lo miré con frialdad. No es un extraño. Es un testigo de la verdad. Se acercó un paso más. No creas que esto ha terminado. No respondí. Podía ver claramente que no estaba enfadado por perder a su hijo. Estaba enfadado por perder el control. Pero no tenía idea de lo que vendría después. Después de la audiencia, fue Mia quien me daría una noticia que convertiría todo esto en algo mucho más grande que una disputa familiar. Esa misma noche, regresé a mi apartamento alrededor de las 9. Leo ya estaba dormido, con mi hermana cuidándolo. Estaba a punto de ducharme cuando mi teléfono empezó a vibrar. Una serie de mensajes de Mia apareció en la pantalla. Clara, necesito verte urgentemente. No es lo que todos piensan. Tengo mucho miedo. La llamé de inmediato. Su voz al otro lado era un caos de sollozos y respiraciones entrecortadas. ¿Qué pasa, Mia? Acabo de volver del hospital, balbuceó. ¿El bebé está bien? No es solo el bebé, dijo, temblando. Ethan me llevó a hacer más pruebas. El médico recomendó un análisis genético más avanzado, y uno de los resultados, hay un problema. Se enfadó muchísimo. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de problema? Hubo un silencio. Y luego soltó las palabras que me dejaron helada. El médico dijo que, según los grupos sanguíneos y el momento de la concepción, hay una alta probabilidad de que no coincida con lo que él cree. Me quedé en silencio varios segundos. ¿Qué significa eso? La voz de Mia se quebró por completo. Él sospecha que el bebé podría no ser suyo. Me dejé caer en la silla. Las piernas me fallaron. Esto iba más allá de todo lo que había imaginado. ¿Y la verdad? Pregunté directamente. ¿Estás segura? Mia rompió a llorar. No lo sé, Clara. Cuando empecé a salir con él, todavía tenía contacto con mi ex durante un tiempo. Corté con el otro chico, pero las fechas están muy cerca. Iba a decírselo a Ethan, pero me hizo mudarme al apartamento tan rápido, que nunca tuve oportunidad. Cerré los ojos. Era un caos total. Todos se habían estado engañando, utilizando unos a otros para sostener sus propias mentiras. Y en medio de todo, un bebé por nacer que pagaría las consecuencias. ¿Dónde está Ethan ahora? Pregunté. Se fue. Antes de irse,
Me gritó. Dijo que lo engañé a él y a toda su familia. Luego llamó a su madre delante de mí. Le dijo que, si el bebé no era suyo, no pagaría nada más, y que se aseguraría de que yo no tuviera futuro en esta ciudad. Apreté los dientes. Fuera cual fuera la verdad, un hombre como él siempre recurría primero al miedo y la intimidación. Escúchame, Mia. No te quedes sola esta noche. Ve con alguien de confianza o alójate en un hotel si es necesario. Nos vemos mañana. A la mañana siguiente, nos reunimos en la oficina de la señorita Albrecht. Mia llevó los resultados preliminares, y nos contó todo lo que había pasado. Lo peor no era que Ethan sospechara que el bebé no era suyo. Era la reacción de su familia. Mi suegra la había llamado para insultarla, llamándola basura, y ordenándole que abandonara el apartamento en 3 días. Ethan también le había escrito. Si le cuentas esto a alguien, voy a decirle a todo el mundo que eres una interesada que planeó todo esto. Leí los mensajes, y solo pude negar con la cabeza. El hombre cuya propia infidelidad había llevado a su familia al borde del colapso, todavía creía tener derecho a hacerse la víctima. La señorita Albrecht escuchó todo y luego dijo con calma. Si esto es cierto, su lado pierde aún más credibilidad. Estaban usando este embarazo para construir la imagen de Ethan como un padre estable que empieza una nueva familia. Y si hay amenazas, eso abre otro frente legal. Mia bajó la cabeza y lloró. Nunca quise que esto terminara así. La miré y dije. Te creo. Si realmente fueras una interesada, nunca habrías venido a mí. Me miró sorprendida, como si no esperara escuchar eso de mí. Pero la verdad era que ya no me quedaba energía para odiarla. Solo veía a alguien que había cometido un error, y que ahora estaba siendo aplastada por el mismo hombre y el mismo sistema que habían intentado aplastarme a mí. Esa tarde, la noticia empezó a circular. De alguna manera, se filtró. La hermana de Ethan me llamó, con la voz tensa. Clara, ¿sabes lo de Mia? ¿Saber qué? Respondí, fingiendo ignorancia. Deja de jugar. Ethan está fuera de sí y mis padres están destrozados. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Hubo un breve silencio. Luego su tono cambió. Mira, por todo lo que pasó antes, te pido perdón en nombre de mi familia. Pero por favor, no nos pises ahora que estamos en el suelo. Cuando intentaban quitarme a mi hijo, mi dinero y mi carrera, a nadie le importó si yo estaba en el suelo, respondí con frialdad. Yo no le he hecho nada a tu familia. Lo que la está destruyendo son las mentiras de quienes viven dentro de ella. Colgué antes de que pudiera responder. Esa misma noche, Ethan llamó. Su voz ya no tenía la seguridad de antes. Era una mezcla de furia y desesperación. Tú estás detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Detrás de qué? De que tu amante pueda estar embarazada de otro, respondí con calma. Clara, gritó. No te hagas la tonta. La única persona que ha estado jugando con la vida de todos eres tú, no yo. Intentó recuperar el control. Lo de Mia es un asunto privado. Si lo llevas al caso de custodia, ¿quién lo llevó ahí? Lo interrumpí. Tu familia fue la que creó toda esta historia del nuevo bebé para hacerte parecer un padre estable. Ahora que la historia cambió, tendrás que asumirlo. El silencio al otro lado fue largo. Podía escuchar su respiración pesada. Antes de colgar, dijo en voz baja. Te vas a arrepentir de haberme acorralado. Dejé el teléfono sobre la mesa. Eso no era la amenaza de un hombre seguro. Era la de alguien que se estaba derrumbando, y que podría hacer algo desesperado. Esa noche reforcé la seguridad de mi apartamento, cambié mis rutas para llevar y recoger a Leo, y volví a notificar a la escuela que bajo ninguna circunstancia la familia de Ethan podía tener contacto con él sin supervisión. Sabía que, cuanto más saliera a la luz la verdad, menos control tendrían. Y no me equivoqué. Solo 2 días después, los prestamistas aparecieron en la puerta de su gran mansión por primera vez. Yo no estuve allí para verlo. Pero un vídeo de un vecino, y el relato detallado del señor Henderson, dejaron la escena muy clara. Un lunes por la tarde,
2 furgonetas negras se detuvieron frente a la casa de Ethan. 3 o 4 hombres grandes bajaron y se colocaron frente a la entrada. No eran violentos. Pero su presencia era claramente intimidante. La empleada de la casa corrió a buscar a mi suegro, mientras mi suegra, que salía rumbo al salón de belleza, los vio y retrocedió rápidamente hacia el interior, con el rostro pálido. Un evento así era raro en su exclusiva urbanización privada. En menos de 10 minutos, las cortinas de las casas vecinas comenzaron a moverse, y los teléfonos móviles se alzaron para grabar. Uno de los hombres habló lo suficientemente alto como para que lo escuchara el guardia de seguridad del barrio. Si no pagan hoy, que salga alguien a hablar. No crean que pueden esconderse para siempre. Escuché el audio y cerré los ojos. La dignidad y el prestigio que esa familia había intentado mantener durante toda su vida, estaban siendo arrancados frente a todo el vecindario. Todo, porque ya no podían pagar sus deudas. Ese día, Ethan me llamó casi 20 veces. No respondí. En la última llamada, envió un mensaje. Ayúdame esta última vez y aceptaré todas tus condiciones sobre Leo. Lo leí, y sentí más lástima que rabia. Incluso acorralado, seguía intentando usar a su propio hijo como moneda de cambio. No respondí. 1 hora después, llamó mi suegra. Cuando contesté, estaba llorando. Clara, por favor, te lo suplico. Ayúdanos solo esta vez. Perdóname por todo lo que pasó antes. Me quedé de pie junto a la ventana de mi apartamento, mirando el tráfico, sin sentir nada. Esa misma mujer que una vez me dijo que no era suficiente para su familia, que intentó quitarme a mi hijo, que me trató como un banco. Ahora me estaba suplicando. ¿Cuánto necesitan? Pregunté, con voz plana. Hubo una pausa. 1 millón, solo para salir del paso. En cuanto vendamos la otra propiedad, te lo devolveremos. Solté una risa por primera vez en meses. Eso es lo que dicen siempre. Te lo prometo, esta vez es diferente. Las promesas de tu familia ya no tienen ningún valor para mí. Su tono cambió. De suplicante a amargo. Si no ayudas, esta familia se va a destruir. Esa familia ya está destruida, respondí con calma. Se destruyó el día que decidieron ocultar la verdad. No porque yo dejara de ayudarlos. Colgué. Mi mano temblaba ligeramente. No por duda, sino porque por fin había llegado el día en que podía decir no sin una sola pizca de culpa. Esa misma tarde, el vídeo de los prestamistas frente a su casa se filtró a una página local de chismes de la alta sociedad. Aunque los nombres no aparecían, todos sabían perfectamente de qué familia se trataba. La imagen de familia rica y perfecta se rompió al instante. Las consecuencias fueron inmediatas. Algunos socios comerciales de Ethan empezaron a retrasar pedidos. Los amigos de mi suegro comenzaron a tomar distancia. Y el rumor de la amante, cuyo bebé podría no ser siquiera de Ethan, empezó a correr como pólvora. Yo no había iniciado los rumores. Pero tampoco tenía intención de detenerlos. A veces, la verdad tiene su propio impulso. Cuando llega el momento, se filtra por todas partes. Esa noche, recibí otro mensaje de la hermana de Ethan. Papá está en el hospital. Se le disparó la presión. ¿Puedes pausar la demanda un tiempo? Leí el mensaje con calma. Sí, sentía compasión por una persona enferma. Pero también sabía lo expertos que eran en usar la compasión de otros como herramienta. Respondí de forma breve. No enfermé a tu padre. Fueron sus deudas. Dejé el teléfono a un lado, y me giré hacia Leo, que estaba en el suelo armando un rompecabezas. Mamá, mira. Terminé la casa. Me senté a su lado y observé la imagen en sus manos. Una casa colorida, con árboles, ventanas abiertas, y un cielo azul. Es hermosa, cariño, dije. Leo sonrió. Es nuestra casa, ¿verdad? Sentí que el corazón se me llenaba. Nuestra casa. No tenía que ser grande, ni lujosa. Solo tenía que ser un lugar donde nadie tuviera miedo de ser usado, o abandonado. Mientras la familia de Ethan se desmoronaba,
Mi pequeño hogar empezaba a tomar forma. Pero la historia aún no había terminado. Porque cuando algunas personas ya no tienen nada que perder, hacen las cosas más peligrosas. 3 noches después, Ethan estaba de pie frente a mi edificio, en un estado en el que nunca lo había visto. Era una noche de lluvia. Acababa de acostar a Leo y estaba revisando correos en el salón cuando la recepción del edificio me llamó. Un hombre estaba abajo preguntando por mí, y se negaba a irse. ¿Quién es?, pregunté. El señor Ethan. Mi corazón dio un vuelco. No por afecto, sino por una sensación profunda de inquietud. Pedí ver las cámaras de seguridad. En la pantalla apareció Ethan, empapado por la lluvia, con la ropa arrugada y el cabello desordenado. No se parecía en nada al hombre impecable que yo conocía. Parecía alguien que no había dormido en días. Le dije a recepción que no lo dejaran subir. Pero 5 minutos después, mi teléfono sonó. Era él. Dudé, pero contesté. Baja. Necesito hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Clara, por favor. No sé qué me hizo bajar. Quizá quería ver con mis propios ojos en qué se había convertido. Bajé con un guardia de seguridad a cierta distancia. Ethan se giró en cuanto me vio. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de rabia, estrés, y un cansancio que ya no podía ocultar. ¿Qué quieres?, pregunté. Me miró largo rato antes de decir, lentamente. Ayúdame. Me quedé quieta. Era la primera vez que lo escuchaba pedir algo, sin rastro de ego. Pero, curiosamente, no sentí satisfacción. Solo vacío. Te he estado ayudando durante años, dije. Bajó la mirada. Lo sé que me equivoqué. ¿Recién ahora te das cuenta? Guardó silencio. Seguí. ¿Y qué hay de mi carrera, de mi hijo, de la otra mujer, de las deudas? ¿Estás arrepentido de todo, o solo porque ya no queda nadie que te rescate? Mi pregunta lo golpeó. Su rostro se tensó. Tras un largo silencio, dijo. No puedo con todo esto, Clara. La galería está siendo auditada. Los prestamistas llaman todos los días. Mi padre está enfermo. Mi madre está destrozada. Y lo de Mía, todo se está cayendo. Si no me ayudas, estoy acabado. ¿Y por qué debería ayudarte? Me miró. Sus ojos, antes arrogantes, ahora estaban llenos de desesperación. Porque una vez fuimos una familia. Solté una risa baja, sin humor. ¿La familia a la que engañaste? ¿La familia donde intentaste cambiar a tu hijo por dinero? ¿La familia que denunciaste en mi trabajo? Apretó los dientes. Haré lo que sea. Solo retira la demanda de la deuda, y ayúdame primero con los prestamistas. No, respondí al instante, sin dudar. Se quedó en shock. Como si nunca hubiera esperado una negativa tan directa. Dio un paso adelante, pero el guardia también lo hizo, y se detuvo. ¿De verdad eres tan fría? Lo miré sin expresión. No. Solo dejé de ser una tonta. Esa frase pareció herirlo más que cualquier insulto. El viento y la lluvia se intensificaron. Estábamos bajo el mismo techo, pero en mundos completamente distintos. Bajó la voz. Entonces, al menos déjame ver a mi hijo. Verás a Leo dentro de los términos que establezca el tribunal, respondí. Y en condiciones adecuadas. No apareciendo en mitad de la noche así. Cerró los ojos, como si finalmente se rindiera. Luego preguntó, casi inaudible entre la lluvia. ¿Alguna vez me amaste de verdad? Me detuve. No esperaba esa pregunta. Pero respondí con honestidad. Sí. Te amé mucho. Sus labios temblaron. Pero el hombre que amé, murió hace tiempo. Murió el día en que decidió que mi lealtad solo servía para financiar a su familia. No dijo nada más. Me giré para irme. Pero antes de entrar, lo escuché decir. Si todo se derrumba, no sé cómo seguir. Me detuve apenas un instante. Y respondí sin girarme. Entonces empieza haciéndote responsable de lo que hiciste, como yo tuve que hacerlo.
Esa noche volví a mi apartamento. Tenía las manos frías. Pero el corazón en paz. No había ganado. Simplemente había dejado de permitir que él definiera mi valor. 3 días después, el tribunal emitió una orden provisional. Leo quedaría bajo mi custodia principal. Su padre tendría derecho a visitas bajo condiciones específicas, y se le prohibía retirarlo de la escuela sin mi consentimiento por escrito. Cuando leí la orden, lloré en silencio. No solo de alegría, sino de alivio. Por primera vez, mi hijo estaba realmente a salvo. Pero la historia de la familia de Ethan aún no había terminado. Apenas una semana después de la orden judicial, la agencia tributaria inició una auditoría formal sobre la galería de muebles de Ethan. Y esta vez, yo no estaba allí para protegerlo de nada. La noticia de la auditoría llegó más rápido de lo que esperaba. El miércoles por la mañana, mientras preparaba la mochila de Leo para la escuela, la señorita Albrecht me llamó para informarme que agentes federales estaban en la galería revisando todos los registros contables. Estaban investigando gastos sospechosos e inconsistencias en los documentos, problemas que ya habían sido parcialmente señalados por la firma contable externa que intentaba protegerse. Me quedé inmóvil junto al mueble de los zapatos, escuchando cómo mi abogada explicaba el posible escenario: fraude fiscal, impuestos atrasados, sanciones, y el impacto que todo eso tendría en el caso civil de la deuda. El sistema ya se estaba moviendo solo. Yo ya no tenía que empujar nada. Ese día, Ethan llamó varias veces. No respondí. Mi suegro llamó. Mi suegra llamó. Incluso la hermana de Ethan envió un largo mensaje suplicando. Los ignoré a todos. No por crueldad, sino porque sabía que no me buscaban por una disculpa sincera. Solo querían a alguien que sostuviera los restos de su casa en ruinas. Esa misma tarde, recibí otra actualización de Mia. Había dejado el apartamento que Ethan le había alquilado y se había mudado con su tía en otro estado, para descansar y esperar el nacimiento del bebé. Me envió un mensaje breve. Gracias, Clara, por no abandonarme ese día, incluso después de lo que te hice. Lo leí, y respondí simplemente. Cuídate tú y tu hijo. La rabia que alguna vez sentí por ella ya no existía. Había sido reemplazada por la certeza de que ninguna mujer debería ser destruida por un hombre así, ni por una familia construida sobre la explotación. 2 semanas después, llegó la resolución final de la custodia. Me otorgaron la custodia legal y física completa de Leo. Ethan recibió derechos de visita programados, y se le ordenó pagar una pensión alimenticia basada en un porcentaje de sus ingresos. La cantidad era pequeña, dada su situación financiera. Pero era una confirmación legal clara. Ya no tenía ninguna obligación de sostener a su familia. Al salir del tribunal ese día, mi suegra estaba sentada, inmóvil, como si hubiera envejecido 10 años. No me miró. Ethan estaba en un rincón, con una expresión extraña entre alivio y devastación. No se acercó. La demanda por la deuda continuó, y finalmente terminó en un acuerdo, presionado por la montaña de pruebas en su contra. La familia de Ethan se vio obligada a liquidar activos para pagar sus deudas. Su casa de vacaciones, uno de los autos de lujo, y una cartera de inversiones que mi suegro había mantenido durante años. Meses después, apareció un cartel de se vende frente a la gran mansión. Un día, pasé por ese barrio por casualidad, y vi el cartel. Me detuve. Y lo miré durante mucho tiempo. En esa casa, había intentado tanto encajar. Ser paciente. Complacerlos. Creer que, si daba lo suficiente, algún día verían mi valor. Pero al final, nunca se trató de cuánto daba yo. Se trataba de que ellos nunca fueron capaces de valorar a nadie más que a sí mismos. En los meses que siguieron, mi vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Me mudé a una pequeña casa cerca de la escuela de Leo. Tenía un pequeño jardín delantero donde él podía plantar cosas, andar en bicicleta y correr. Mis padres venían a menudo. Mi hermana siempre estaba ahí cuando yo tenía mucho trabajo. Y volví a reír. De verdad. Sin esfuerzo. Ethan veía a Leo, a veces según lo acordado, a veces no.
Llegaba tarde o pedía cambiar horarios. Pero Leo empezó a entender los nuevos límites de su vida. Ya no preguntaba tanto por su padre. Los niños se adaptan a la realidad mucho más rápido de lo que creemos. Siempre que esa realidad sea estable y tranquila. Un día, mientras regábamos las plantas del jardín, Leo me preguntó: «Mamá, ¿por qué ya no vivimos en la casa grande?». Lo miré. Con 6 años y medio, era un poco más grande, un poco más consciente. Pero sus ojos seguían siendo igual de inocentes. Porque una casa grande no siempre es un hogar feliz, cariño. Leo lo pensó un momento, y luego asintió. «Ah, entonces nuestra casa es más pequeña, pero tiene a mamá, al abuelo, a la abuela y a la tía. Eso es mejor, ¿no?». Sonreí, con los ojos húmedos. «Sí, cariño, es mucho mejor». Se rió, y corrió a ver su planta de tomate. Me quedé sentada, mirándolo. Sintiendo algo que nunca había sentido antes. No era victoria. No era venganza. Era paz. La paz de alguien que había atravesado el fuego, y no solo había sobrevivido, sino que había logrado llevarse a sí misma y a su hijo a un lugar seguro. Pero aún quedaba un último capítulo. Uno que nunca imaginé vivir. El día en que mi suegra llegó a mi nueva casa. No para gritar. No para amenazar. Sino para arrodillarse y suplicar. Era un domingo sofocante. Yo estaba ayudando a Leo con un pequeño proyecto de ciencias en la mesa del comedor cuando sonó el timbre. Miré la cámara de seguridad. Y me quedé congelada. En la puerta estaba mi suegra. Sola. Sin chofer. Sin auto de lujo. Sin ropa de diseñador impecable. Llevaba un vestido sencillo, desgastado. Su rostro estaba demacrado, como si no hubiera dormido en días. Le pedí a Leo que se quedara en la sala, y salí al jardín. «¿Necesita algo?». Me miró. Sus ojos, antes fríos, ahora estaban rojos y cansados. «¿Podemos hablar?». Dudé un momento. Pero abrí la puerta y le indiqué un banco en el jardín. No la invité a entrar. Se sentó lentamente, mirando alrededor, como si estuviera viendo mi nueva vida por primera vez. La casa era más pequeña. Pero había juguetes en el jardín, zapatos junto a la puerta, y flores creciendo. Tenía más hogar que aquella mansión. Después de un largo silencio, habló. «La casa es bonita». No respondí. Respiró hondo. «He venido a pedirte ayuda. Hace un año, esas palabras me habrían sorprendido. Ahora, solo escuché». «Ethan, está muy mal», dijo lentamente. Después de la auditoría, empezó a beber. «Apenas vuelve a casa. Vendimos la casa. Ahora alquilamos un apartamento pequeño. La salud de su padre no mejora». La observé, sin decir nada. Su voz empezó a temblar. «Quiero que hables con él. No escucha a nadie, pero todavía habla de ti. Todavía habla de Leo». No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer. Me estaba pidiendo que salvara a su hijo. Después de que él intentara destruir mi vida. «Se ha equivocado de persona», dije, sin emoción. Habló rápidamente. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero una vez él fue importante para ti». «¿Lo fui?». La interrumpí. «Eso ya terminó». Sus labios se tensaron. Y de repente. Se levantó del banco, dio un paso en falso, y cayó de rodillas frente a mí. Retrocedí, sorprendida. La mujer más orgullosa que había conocido. Ahora estaba arrodillada en mi jardín. «Te lo suplico», dijo entre lágrimas. «Por favor, ayuda a mi hijo». La miré durante mucho tiempo. La misma mujer que me dijo que no era suficiente. Que intentó quitarme a mi hijo. Que me trató como una fuente de dinero. Ahora estaba así. En una película, este sería el momento de victoria. Pero en la realidad, no sentí nada. Solo sentí que todo había llegado a su final. Me enderecé y hablé con calma. Hubo un día en que yo me arrodillé y le supliqué a su familia que dejara de hacerme daño. Hice una pausa.
El día que descubrí la infidelidad de Ethan. El día que le pedí que no me quitara a mi hijo. El día que le rogué que dejaran de usarme por dinero. Las lágrimas corrían por su rostro. Nadie me escuchó. Me equivoqué, susurró. Sí. Se equivocó. Pero hay errores que una disculpa no puede deshacer. Me incliné ligeramente para quedar a su altura. No voy a impedir que Ethan sea padre de Leo. Si actúa correctamente, tiene derecho a ver a su hijo según la ley. Pero no voy a volver a sostener su vida, ni a traer a mi hijo de vuelta al caos de su familia. Ella sollozaba en silencio. No discutió. No insistió. Dije mis últimas palabras con la mayor calma posible. Quizá lo que Ethan necesita no es que alguien lo salve, sino enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Después de eso, mi suegra se puso de pie lentamente. Parecía mucho más mayor. Antes de irse, se giró hacia mí. Y dijo, con la voz quebrada. Siempre creí que estaba ganando, porque tenía a mi hijo de mi lado. Pero al final, solo lo crié para que estuviera roto. No dije nada. Porque esa frase era la confesión más honesta que una madre podía hacer. Cuando el portón se cerró, me quedé ahí de pie. Hasta que Leo salió corriendo hacia mí. Mamá, ¿quién era? Me arrodillé y lo tomé en brazos. Alguien que conocía hace mucho. Cariño. Leo asintió. Apoyó la cabeza en mi hombro y luego hizo una pregunta sencilla. Una de esas preguntas que lo responden todo. Mamá, ¿nos vamos a quedar así juntos para siempre? Lo abracé con fuerza. Y respondí sin dudar. Sí, cariño. Vamos a estar juntos en un lugar donde nadie vuelva a hacer llorar a mamá. Leo soltó una risita. Entonces voy a plantar suficientes tomates para llenar todo el jardín. Reí entre lágrimas, y lo llevé de vuelta a nuestra pequeña casa. Una casa que no estaba construida con el dinero de otros. Ni sobre apariencias, ni mentiras. Sino sobre la fortaleza de una madre que estuvo dispuesta a sufrir, a luchar, y a soltar todo lo que alguna vez creyó necesario. Para poder aferrarse a lo único que realmente importaba. A veces me preguntan si me arrepiento del divorcio. Si me arrepiento de no haber ayudado a mi antigua familia cuando cayó. Y mi respuesta es no. Porque el día en que dije, quien quiera criar al niño, que lo pague por su cuenta. No fue la frase de una mujer fría. Fue la frase de una mujer que por fin entendió. Que la maternidad no se trata de sacrificarse sin límites ni reconocimiento. Y que el amor verdadero nunca exige que te destruyas a ti misma.